¿Alguna vez te has sentido ignorado o no amado, viviendo a la sombra de la historia de otra persona? Lea, la matriarca olvidada de la Biblia, conoce muy bien ese dolor. Pero, ¿y si te dijera que fue Lea, no su más amada hermana Raquel, quien jugó un papel crucial en el linaje de Jesucristo? Su historia es una de redención inesperada, propósito divino y un legado que cambió el curso de la historia. Esta es la historia de Lea, la mujer amada por Dios. La historia de Lea comienza en la antigua tierra de Mesopotamia, en una casa dominada por su astuto padre Labán. Lea era la hermana mayor de Raquel, ambas hijas de Labán, quien era un maestro del engaño. La Biblia describe a Lea como de ojos débiles, lo que se ha interpretado de varias maneras, pero probablemente significa que su apariencia no era tan llamativa comparada con la belleza de su hermana menor Raquel. Esta diferencia de apariencia marcó el inicio de toda una vida de comparaciones y dolor emocional para Lea. Jacob, que había huido a la casa de Labán para escapar de la ira de su hermano Esaú, se enamoró profundamente de Raquel a primera vista. Aceptó trabajar para Labán durante 7 años para ganar la mano de Raquel. Esos 7 años, según la Biblia, parecían solo unos pocos días para Jacob debido a su amor por Raquel, Génesis 29, 20. Sin embargo, cuando llegó el momento de la boda, Labán engañó a Jacob sustituyendo a Lea por Raquel bajo la oscuridad de la noche. Cuando Jacob descubrió el engaño a la mañana siguiente, se llenó de furia. La excusa de Labán fue que no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. Labán le ofreció entonces a Raquel también, con la condición de que Jacob trabajara otros 7 años por ella. Este acuerdo dejó a Lea en una posición desgarradora. Ahora estaba casada con un hombre que no la amaba y que había sido engañado para casarse con ella. El dolor de Lea es palpable en la narrativa bíblica. Debió haberse sentido profundamente rechazada y no querida, viviendo a la sombra de su hermana, más hermosa y amada. Pero a pesar de estas difíciles circunstancias, la vida de Lea dio un giro sorprendente, uno que tendría una trascendencia eterna. Dios, en su compasión, vio la difícil situación de Lea. Génesis 29, 31 dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le permitió concebir, pero Raquel permaneció estéril. Esto fue una bendición profunda en una cultura donde el valor de una mujer a menudo estaba vinculado a su capacidad para tener hijos. La fertilidad de Lea se convirtió en su fuente de importancia y esperanza. Ella dio a luz a 6 hijos y una hija, cada uno de los cuales jugaría un papel significativo en la formación de las 12 tribus de Israel. El primer hijo de Lea fue Rubén, cuyo nombre significa «he aquí, un hijo», porque ella dijo, «es porque el Señor ha visto mi miseria, seguro que mi marido me amará ahora», Génesis 29, 32. El segundo hijo fue Simeón, que significa «uno que oye», porque ella dijo, «porque el Señor ha oído que no soy amada, me ha dado también este», Génesis 29, 33. Su tercer hijo fue Leví, que significa «unido», porque esperaba que Jacob se uniera más a ella después del nacimiento de 3 hijos, Génesis 29, 34. A pesar de sus esperanzas, el corazón de Jacob seguía con Raquel. La historia de Lea es una de anhelos no cumplidos y profundo dolor, pero también es una historia de la fidelidad de Dios. Mientras que Lea pudo haberse sentido rechazada por su esposo, Dios no la rechazó. En lugar de eso, la bendijo de maneras que tendrían profundas implicaciones para el futuro de Israel y el mundo. El papel de Lea como madre de los hijos de Jacob no solo aseguró su lugar en la historia, sino que también sentó las bases para un linaje que conduciría al nacimiento del Mesías. El cuarto hijo de Lea, Judá, marcó un punto de inflexión en su vida y en la narrativa bíblica. Con el nacimiento de Judá, la perspectiva de Lea comenzó a cambiar. Hasta ese momento, el enfoque de Lea había sido ganar el amor de Jacob a través del nacimiento de hijos, y cada uno de sus primeros 3 hijos fue nombrado de una manera que reflejaba su tristeza y amor, anhelando la afectividad de su esposo. Sin embargo, con Judá, el enfoque de Lea se dirigió hacia Dios. Cuando dio a luz a Judá, ella dijo, «Esta vez alabaré al Señor», Génesis 29, 35. El nombre Judá significa alabanza,
y este nombre significó un cambio significativo en el corazón de Lea. En lugar de seguir buscando validación de Jacob, Lea eligió alabar a Dios por sus bendiciones. Este fue un cambio espiritual profundo para Lea, ya que comenzó a encontrar su identidad no en el amor de su esposo, sino en su relación con Dios. El nacimiento de Judá no solo fue un punto de inflexión para Lea personalmente, sino que también tuvo repercusiones importantes para el futuro de Israel y el mundo. Judá se convertiría en el ancestro del rey David y, en última instancia, de Jesucristo. El hecho de que el Mesías viniera del linaje de Lea, y no de Raquel, es un detalle sorprendente y poderoso que resalta la soberanía y la gracia de Dios. A pesar de ser la esposa menos favorecida, Lea se convirtió en la madre de la tribu que produciría al Salvador del mundo. Este cambio en la perspectiva de Lea, de buscar el amor humano a ofrecer alabanzas a Dios, ofrece una lección poderosa sobre la fe y la satisfacción. La historia de Lea nos enseña que la verdadera realización no proviene de la aprobación o el amor de los demás, sino de nuestra relación con Dios. Cuando Lea dejó de luchar por el afecto de Jacob, y en su lugar, dirigió su corazón hacia Dios, encontró paz y propósito. Lea eligió alabar a Dios en medio de sus dificultades, y eso tuvo consecuencias de gran alcance. A través de Judá, el legado de Lea sería uno de realeza y redención. La tribu de Judá se convirtió en una de las tribus más prominentes de Israel, y las promesas hechas a Abraham acerca de que sus descendientes serían una bendición para todas las naciones se cumplieron a través de la línea de Lea. La historia de Lea nos recuerda que, incluso en medio del dolor y el rechazo, Dios está trabajando en nuestras vidas. Su decisión de alabar a Dios, en lugar de centrarse en sus dificultades, transformó no solo su propia vida, sino también la historia de Israel y del mundo. El legado de Lea es un testimonio del poder de la fe y la importancia de mantener nuestra mirada en Dios, incluso cuando la vida no sale como esperábamos. El papel de Lea como madre de 6 de los 12 hijos de Jacob la coloca en el centro mismo de la formación de la nación de Israel. Cada uno de sus hijos se convertiría en líder de una tribu, y juntos formarían las 12 tribus de Israel, que jugaron un papel central en la historia del pueblo judío y en el plan redentor de Dios para la humanidad. El primer hijo de Lea, Rubén, fue destinado a ser el líder de sus hermanos, pero sus acciones posteriores en la vida lo descalificaron para este rol. Deshonró a su padre durmiendo con Bilhá, una de las concubinas de Jacob, y como resultado perdió su primogenitura. Este es un detalle impactante que muchos pasan por alto al leer la Biblia. Simeón y Leví, el segundo y el tercer hijo de Lea, también enfrentaron consecuencias por sus acciones. Fueron ellos quienes tomaron venganza violenta contra la ciudad de Siquem después de que su hermana Dina fuera violada. Su feroz ira y violencia llevaron a Jacob a maldecirlos en su lecho de muerte, declarando que serían dispersados en Israel. El quinto y sexto hijo de Lea, Isaacar y Zabulón, también desempeñaron papeles importantes en la formación de Israel. Los descendientes de Isaacar eran conocidos por su sabiduría y entendimiento de los tiempos, mientras que las tribus de Zabulón se asentaron cerca del mar y se hicieron conocidas por sus habilidades marítimas y comerciales. Aunque estas tribus son menos prominentes en la narrativa bíblica, cada una contribuyó a la fuerza y la diversidad general de la nación de Israel. El legado de Lea como madre de estas tribus es profundo. A pesar de los desafíos y rechazos que enfrentó, los hijos de Lea se convirtieron en la base de la nación a través de la cual Dios llevaría a cabo su plan redentor. La historia de los 12 tribus de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios y su capacidad para usar incluso las circunstancias más difíciles para sus propósitos. El papel de Lea en la formación de las 12 tribus nos recuerda que los planes de Dios a menudo se despliegan de maneras que no esperamos. La historia de Lea es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus circunstancias, para cumplir sus propósitos. Lea, la esposa no amada, se convirtió en la madre de una nación y, a través de ella, las promesas hechas a Abraham fueron llevadas hacia el futuro. El viaje espiritual de Lea, de una mujer que buscaba el amor de su esposo a una que encuentra su identidad y propósito en Dios, se refleja en el legado que dejó a través de sus hijos. Mientras que Raquel fue la madre de José, quien salvó a su familia durante una época de hambre,
fue Lea quien se convirtió en la madre de la tribu de Judá, de la cual surgiría el Salvador. Este aspecto de la historia de Lea revela una verdad sorprendente: Dios a menudo elige trabajar a través de aquellos que son rechazados, ignorados y marginados. La historia de Lea no solo trata de una mujer que fue no amada por su esposo, sino de cómo Dios ve y valora a aquellos que el mundo podría ignorar. Es acerca de cómo Dios puede tomar lo que está roto y despreciado y convertirlo en algo hermoso y redentor. El legado de Lea también es evidente en el papel que sus descendientes desempeñaron en la historia de Israel. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue descendiente de Lea a través de Judá. Los salmos de David, su liderazgo y su pacto con Dios provienen todos de la línea de Lea. La promesa que Dios le hizo a David, de que su trono sería establecido para siempre, se cumplió en Jesucristo, quien reina como el Rey de Reyes. La importancia del papel de Lea en la genealogía de Jesús se resalta aún más en la genealogía de Jesús encontrada en el Evangelio de Mateo. Cuando Mateo enumera los ancestros de Jesús, incluye tanto a Judá como a Tamar. Otro detalle sorprendente. Tamar era la nuera de Judá, quien se disfrazó de prostituta para asegurar la continuación de la línea de su difunto esposo. Esta inclusión en la genealogía subraya el tema de cómo Dios trabaja a través de circunstancias inesperadas e incluso escandalosas para cumplir sus propósitos. El legado espiritual de Lea es uno de los aspectos más notables de su historia. Aunque a menudo fue opacada por su hermana Raquel, el lugar de Lea en la narrativa bíblica es de gran importancia, especialmente cuando se trata de la genealogía de Jesús. El hecho de que el Mesías viniera a través de la línea de Lea, y no de Raquel, es un poderoso testamento de la gracia de Dios y su capacidad para elevar a los pasados por alto y los marginados. El último capítulo de la historia de Lea nos lleva a su lugar de descanso, donde vemos el impacto duradero de su vida. Lea fue enterrada en la cueva de Macpela en Hebrón, el lugar de enterramiento de los patriarcas. Este detalle puede parecer menor, pero tiene un significado profundo para comprender el lugar de Lea en la historia bíblica. La cueva de Macpela fue la tumba familiar que Abraham compró como lugar de entierro para su esposa Sara, Génesis 23. Más tarde se convirtió en el lugar de entierro para Abraham, Isaac y Rebeca, y finalmente para Jacob mismo. El hecho de que Lea, y no Raquel, fuera enterrada en este lugar honrado junto a los patriarcas es un detalle que dice mucho sobre su estatus en la familia y en el plan de Dios. Raquel, en contraste, fue enterrada cerca de Belén, en el camino a Efrat, Génesis 35, 19. Mientras que Raquel fue la esposa amada de Jacob, Lea recibió el honor de ser enterrada en la tumba familiar. Este acto de Jacob al enterrar a Lea en el sitio ancestral puede verse como un reconocimiento final de la importancia de Lea y del papel que desempeñó en el pacto de Dios con Israel. El entierro de Lea en la cueva de Macpela no fue solo una cuestión de conveniencia, fue una elección deliberada que reflejaba el verdadero lugar de Lea en la familia y en la historia de Israel. Aunque Raquel había capturado el corazón de Jacob, Lea había capturado el corazón de Dios. Su entierro en la tumba familiar significaba su lugar legítimo entre las matriarcas de Israel. El lugar final de descanso de Lea también simboliza el cumplimiento de las promesas de Dios hacia ella. A lo largo de su vida, Lea había anhelado amor y reconocimiento, y al final lo recibió de una manera mucho mayor de lo que podría haber imaginado. Su entierro en la cueva de Macpela aseguró que su nombre y su legado serían recordados por generaciones. La historia de Lea es una de fortaleza silenciosa, perseverancia y fe. Aunque enfrentó el rechazo y el dolor, Lea permaneció fiel a Dios y Él la recompensó de maneras que iban más allá de sus circunstancias inmediatas. Sus descendientes desempeñaron un papel crucial en la historia de Israel, y a través de su vida, el mundo recibió a su Salvador. La historia de Lea es un recordatorio de que Dios ve y honra a aquellos que a menudo son pasados por alto por el mundo. La vida de Lea puede haber estado marcada por la lucha, pero también estuvo marcada por la fidelidad y la gracia de Dios. Su legado es de una significancia eterna, ya que se convirtió en la madre de la tribu a través de la cual se cumplieron las promesas de Dios. Al final, la historia de Lea es un poderoso testimonio de la verdad de que los planes de Dios son perfectos, incluso cuando no se alinean con nuestras expectativas.
El papel de Lea en la genealogía de Jesucristo asegura que su nombre será recordado a lo largo de toda la historia, y su historia continúa inspirando y alentando a aquellos que se sienten pasados por alto o no amados. Si la historia de redención inesperada y propósito divino de Lie resonó contigo, no te pierdas más perspectivas bíblicas inspiradoras. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para mantenerte actualizado con todos nuestros próximos episodios. Únete a nosotros mientras descubrimos las gemas ocultas en las Escrituras y descubrimos cómo los planes de Dios para nosotros son mucho mayores de lo que jamás podríamos imaginar.